pasado muchísimas veces ver oportunidades en LinkedIn y ahí empiezan a pedir y pedir y pedir. Para mí una job description es como la carta a los Reyes Magos. Es así. Yo voy a añadir todo lo que pueda ahí. Cuantas más cosas añada, más candidatos voy a tener que tengan las mejores skills. Que todo el mundo pide muchas cosas y claro, te tienes que diferenciar de alguna manera. Estas cartas a los Reyes en las cuales suele condicionar mucho a que apliquen minoritarios como puede ser mujeres, ¿no? Yo siempre digo a mis amigas, tú apúntate, aunque no encajes en el 100% de las cosas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de aquellos que crean productos digitales. Y qué alegría enorme volver a estar acá delante de los micrófonos. Y qué alegría y qué honor hacerlo con estas dos personitas que vamos a tener hoy. Dos personitas a las que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y dos personitas que me tuvieron que aguantar en algún que otro proceso de selección porque son dos compañeras del equipo de Talent Acquisition de Eventbrite. Hoy vamos a darle la bienvenida a Elena Martín y a Julia Collado. Hola chicas, ¿cómo están? Te quería dar las gracias por contar con nosotras aquí en este espacio y que bueno, que espero que podamos dar pues muchos datos interesantes para la audiencia también. Muchas gracias, Nico. Fenomenal. Un poco nerviosilla yo, pero fenomenal. Bueno, también yo quería primero que todo darles gracias a ustedes para venir a charlar conmigo. Estoy seguro que va a ser una charla súper interesante y me gustaría empezar preguntándoles a ustedes dos cómo llegaron al mundo de la adquisición de talento, porque si no me equivoco, vos, Elena, hiciste un grado en comunicación, cultura y lenguas modernas y vos, Julia, hiciste ese grado de psicología, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo vengo de un background bastante diferente. No tiene nada que ver con Talent Acquisition, así que digamos que yo lo he ido descubriendo un poco como a lo largo de mi carrera qué era esto y bueno, descubriendo un poco también lo que quería hacer en la vida. Entonces, bueno, eso lo descubrí pues yendo de empresa a empresa, trabajando en equipos de recursos humanos en diferentes áreas y llegando directamente a Talent Acquisition en una startup. Así que todo muy innovador. Ahí empecé a conocer la posición desde los comienzos hasta todo lo que cubría hasta el final. Y bueno, pues he ido descubriendo poco a poco que me encantaba hacerlo y además el enfoque técnico también era una de las cosas que he descubierto que me gusta mucho. Así que bueno, al final la vida, digamos, me ha traído un poco aquí. ¿Y a vos, Julia, cómo llegaste? Bueno, aunque es más normal, porque casi todo el mundo que conozco que empieza en el mundo de recursos humanos, y ahora hablaremos qué es eso de recursos humanos, si se sigue usando o no, pero casi la mayoría de personas que conozco vienen de psicología. Justo. Yo voy a intentar ser breve porque esto se remonta a mi primer año de carrera. O sea, cuando yo era muy, muy jovencita, nos dieron la oportunidad de hacer... Perdón, como si ahora fueras Bueno, muy mayor, ¿eh? sí, a ver, tengo algún año más, aunque no lo parezca a veces, pero bueno, eso, empecé pues en primer año de carrera haciendo prácticas y nos daban la posibilidad de ir rotando pues por un instituto, asociaciones pues de adicciones, recursos humanos, psicología clínica, y yo me decanté por dos vías: psicología clínica y recursos humanos. O sea que durante mis inicios profesionales hacía ambas cosas. También estudié un máster de psicología clínica de manera paralela y fui viendo y dándome cuenta que en realidad hay muchísimas más similitudes entre ambos de las que pensamos, ¿no? Al final trabajamos con personas en situaciones y escenarios muy diferentes, pero trabajamos con personas. Y bueno, a partir de ahí, pues obviamente era bastante difícil compaginar dos trabajos y más pues psicología clínica, que requiere muchísimo tiempo, y no solo el tiempo que estás trabajando, sino también lo que te llevas a casa. Y recursos humanos, un poco lo mismo. Y ahí es cuando ya comencé pues, mi trayectoria en consultoría, que yo siempre digo que primero fui camaleón para convertirme en una mariposa ahora mismo, porque al final tienes que pasar por ese camuflaje en muchas empresas, aprender de cómo trabajan muchas empresas, un poco en línea a lo que decía Elena,
En su experiencia ha sido trabajando en departamentos de recursos humanos de muchas empresas. En mi experiencia ha sido trabajando en una empresa, pero con muchos procesos diferentes de empresas, pero yo siempre llevaba esa bandera de consultoría y ser el camaleón. Y ahora pues aquí estamos en Eventbrite y súper, súper bien. Doy fe de todo eso. A ver, yo creo que podemos empezar también poniendo un poco claro los nombres, porque cuando yo empecé, que esto fue hace muchos años, tengo varios años más que Julia y que Elena, em, esto se llamaba recursos humanos. Y ahora estamos con ustedes dos, que son del equipo de Talent Acquisition. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Por qué este cambio de nombre? ¿Se sigue llamando así? Es más, sé que en otras empresas se sigue llamando todavía recursos humanos, pero ¿por qué hicimos este cambio? Bueno, yo creo que depende mucho también de la organización que tenga la empresa. Recursos humanos, en nuestro caso, es el área que incluye no solo Talent Acquisition, sino también otros departamentos como Talent Development, como pues la parte de HR Business Partners, por ejemplo, el equipo de Payroll. Hay un montón de equipos que forman parte de recursos humanos. Digamos que recursos humanos sería el área y luego los diferentes equipos serían las especializaciones de las diferentes partes que componen ese área. Entonces, en este caso, Talent Acquisition es la parte dedicada a la contratación, a la selección de talento para incorporar a Eventbrite. Hay otras empresas que pues, tienen una estructura más simple, lo engloban todo dentro de la misma. Incluso las Talent Acquisitions a veces hacen también como de HR Business Partners, por ejemplo, o llevan otros temas diferentes como, pues, por ejemplo, de trainings, learning and development, por ejemplo. En nuestro caso es un enfoque mucho más, digamos, específico en la parte de adquisición de talento. Y aquí a mí sí que me gustaría añadir, Nico, también hablando específicamente de Eventbrite, bueno, si alguna vez veis ofertas o veis sobre nuestro equipo se llama Brightening Experience, que al final habla de la experiencia de nuestros empleados y engloba pues todos esos equipos que comentaba Elena. Y yo creo que no solo Eventbrite, pero muchas otras empresas ahora se centran en esa experiencia de las personas. No miran a los empleados como recursos, sino que ven a los empleados como personas que aportan, a las que tienes que cuidar y para las que tienes que crear una cultura. Muchos otros equipos pues también han cambiado o evolucionado ese nombre de recursos humanos a People and Culture, que es bastante común en muchas compañías últimamente. Sí, la verdad que eso está buenísimo porque además también ahora mismo estamos en un momento en el cual te da muchas pistas. Si se sigue llamando recursos humanos el equipo, eso significa que después estarán hablando de ti como un recurso. Yo me acuerdo de estar en muchas empresas o estar en consultoras que cuando venía un proyecto, en lugar de hablar de personas, de gente, de roles, decían, bueno, ¿de cuántos recursos dispones para este proyecto? Y en plan, no son recursos, son personas. Es decir, la parte humana está bien, de recursos humanos, pero la parte de recursos un poquito menos. Y después en empresas como las que está. Perdona, yo aquí sí que quiero añadir una cosa y es que durante mi experiencia también es algo que yo he ido notando y es que al final la transformación nos ha llevado un poco también hacia la dirección en la que vamos nosotros como Eventbrite, también como decía Juliano, más enfocado en las personas. Yo he oído en el pasado muchísima gente que me decía, recursos humanos, los recursos menos humanos, cosas así. Claro, son ambientes que decir, al final, pues bueno, la modernización, la especialización, la transformación que poco a poco hemos ido haciendo, pues ha ido también enfocando un poco en la calidad de las personas y, por supuesto, en las personas, ¿no? En tener cuidado de lo que tienes dentro, que es lo que está haciendo que tu negocio pues funcione bien, ¿no? O sea, realmente las personas hay que tratarlas como son, que son personas. Entonces, pues también eso es algo que yo he ido viendo durante el tiempo. Digamos que no tan reciente, porque realmente mis años de experiencia son creo que 8, o sea que es relativamente reciente este nuevo enfoque que se ha dado y yo creo que mola mucho verlo también.
Sí, está buenísimo porque además yo siempre digo que el lenguaje crea la sociedad y crea tu contexto, y si nosotros podemos aportar ese granito de arena para que el contexto vaya un poquito mejor, pues encantados. Vale, entonces perfecto. Ya sabemos que estamos aquí dentro del equipo de People, dentro tenemos un equipo de Talent Acquisition, pero ¿qué es exactamente lo que hace el equipo de Talent Acquisition? Que sé que es un montón de cosas porque además, creo que esto es una de las cosas que me gusta del podcast, porque la gente se queda con las 2 o 3 tareas que suelen ver, pero después hay mucho por detrás que la gente no suele ver, y también me gustaría dar un poquito de visibilidad a eso. ¿Qué hace alguien que está en el equipo de talento como talent partner como ustedes? Uy, eso es una pregunta que, bueno, podemos estar horas hablando, ¿no? Yo voy a dar mi respuesta, intentaré, como siempre digo, ser concisa. Yo nos veo como gente que cambia las vidas de las personas con las que interactuamos, ¿vale? Somos Ujú. esas personas que dan la mano a los managers, a los candidatos, les acompañamos en su camino de un cambio de vida. Al final, apuntarte a un nuevo puesto de trabajo o a una oferta de empleo, mejor dicho, es cambiar tu vida. Cambias de una empresa a otra y al final el trabajo es donde pasas gran parte de tu vida. O sea, que somos esas personas que les acompañamos. ¿Qué hacemos? Pues empieza nuestro día recibiendo una solicitud de un manager que va a abrir una posición para su equipo por X motivo, puede ser por un reemplazo, porque el equipo está creciendo. Hacemos pues una reunión con ese manager para entender su realidad. O sea, nos tenemos que poner esas gafas del equipo para entender y camuflarnos un poco entre sus trabajadores. Luego también, pues ya publicamos la oferta, hacemos las entrevistas, que eso es lo que pues normalmente piensa la gente que hacemos solamente. Pero eso es una pequeña parte de todo el proceso. Luego, pues muchas reuniones para entender cuál es la realidad del equipo, para entender las necesidades. Lo que buscamos no es solo lo que se publica, ¿no? Es entender cómo esa persona o cómo esas necesidades van a encajar en el contexto y pueden aportar un valor al equipo y a la empresa. Luego, pues cerrar ese puesto extendiendo la oferta, que eso también pues es lo que a lo mejor también ves, aunque en otras empresas pues esto lo puede hacer también recursos humanos y no tanto talent acquisition o directamente los managers. Y bueno, resolver cualquier duda que pueda tener el candidato o el manager o los entrevistadores durante todo el proceso, que son muchas más de las que nos podemos imaginar. Justo, a mí me gustaría añadir también como 3 cosas que creo que también son bastante desconocidas para la gente en general, y que yo también he ido descubriendo poco a poco según iba avanzando en diferentes empresas, porque realmente eso también es un poco el enfoque que cada empresa quiera dar un poco a su estrategia de selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la parte del sourcing. El, el- el sourcing es una estrategia que nosotros usamos mucho pues, para obtener candidatos pasivos, ¿no? Es decir, gente que no aplica directamente a tus ofertas, pero que crees que esta oportunidad puede encajar muy bien para ese nuevo reto profesional que pueden estar buscando o no lo sabemos. Entonces, ¿ahí qué entra? Pues entra también mucho market research, mucho de ver qué hay en el mercado, dónde está la gente que estás buscando, qué skills suelen tener, está la job description bien escrita o está bien adaptada para lo que está buscando el hiring manager. El hiring manager quizá está buscando un imposible y nosotros tenemos que interceder en eso también. O sea, hay como un montón de cosas dentro de ese tema que son súper importantes. Incluso tengo que decir que yo en otras empresas también gestionaba los onboardings. Aquí no, porque aquí tenemos un equipo que gestiona todo esto. Pero también en la figura de Talent Acquisition también puede darse el caso de que nosotros estemos gestionando el onboarding de una persona de inicio a fin. Entonces, bueno, son cosas que no se ven, están ahí escondidas, pero son parte de nuestro día a día y creo que son importantes también. Qué bueno. Me parece que hacéis un montón de cosas, y creo que hay una parte que por lo menos a mí me resulta súper interesante, y es el primero entender a la compañía, ¿no? Porque creo que todo esto que ustedes están diciendo parte de una base, que la base es, tengo que entender cómo es la compañía, tengo que ser, vosotros, ustedes principalmente, aunque yo creo que todas las personas que estamos dentro de la empresa tenemos que ser conscientes de ellos, pero ustedes mucho más porque son los que tienen que ver cómo detectar esa cultura dentro de otras personas, ¿no? Y entonces,
¿Cómo se hace dentro del equipo de talento o incluso dentro del equipo de people en general para ser capaces de que todo el mundo esté alineado y entienda cuáles son los valores de la empresa, la cultura, hacia dónde quiere ir? ¿Cómo se hace ese proceso? Pues aquí yo creo que va un poco en línea lo que comentábamos antes, ¿no? De nuestro trabajo con los managers. Voy a poner un ejemplo. Nosotros contratamos mucho desarrollo, ¿no? Senior Software Engineers. No siempre buscamos el mismo tipo de persona. ¿Por qué? Porque más allá de que tengamos una cultura como empresa, una misión, una visión, unos valores, dentro de cada equipo hay una cultura diferente. Al final cada individuo aporta algo diferente y hace que ese equipo sea mágico, ¿no? Y ahí yo te diría que conocer muy bien a la gente. Sé que esto es una respuesta un poco amplia, pero con el tiempo empiezas conociendo a todo el mundo súper bien y ya dices, vale, pues este tipo de personas sé que va a aportar. Es como esa pieza del puzzle que falta en tu equipo. No buscamos un mismo patrón siempre, sino que buscamos esas piezas que van a complementar. Nos gusta hablar mucho de culture add. No buscamos un culture fit, porque entonces eso sería crear clones. Buscamos a alguien que vaya a aportar algo diferente y que ese alguien esté alineado con los valores también. Yo siempre digo a los candidatos muchas veces que no solo nosotras entrevistamos, pero ellos también nos están entrevistando. Ellos tienen que evaluar si la empresa está alineada con lo que buscan, con sus valores, con sus creencias. Muchas veces, por ejemplo, entrevisto a gente que viene de empresas de apuestas que te dicen pues que al final no está alineado con sus valores. ¿Por qué? Porque puede crear ciertos tipos de adicciones y aunque la empresa sea la leche para ellos y se sientan súper bien, pues buscan otro tipo de cultura, ¿no? Y eso, conocer muy bien a la gente, saber leerles, al final es como un superpoder que desarrollamos que no hay fórmula mágica para decir, es que se hace así. Es algo que con la práctica vas desarrollando, vaya, y leyendo mejor a las personas y a los equipos. Sí, justo. Yo aquí sí que me gustaría añadir también, pues un poco también como la dirección que nosotros no la dirección, pero sí un poco la preparación que nosotros tenemos que tener como Talent Acquisition para, primero de todo, ser transparentes desde el principio. Eso para mí me parece fundamental. Es decir, nosotros somos de Eventbrite, es verdad que nosotros vamos a venderte una posición que creemos que puede ser perfecta para el momento vital en el que tú estás ahora mismo y que puede ser pues, interesante. Pero claro, o sea, realmente nosotros necesitamos tener un conocimiento bastante grande de qué es lo que ofreceremos, qué valores queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos incluir en nuestro equipo? Y luego, por supuesto, durante el proceso de selección también yo creo que está súper bien pensado para poder ir evaluando a esta persona que estemos entrevistando de la manera más justa, transparente y más alineada también con nuestros valores posible. Entonces, digamos que nosotros lo hacemos como de principio a fin, siempre intentando cubrir en todas las etapas, pues bueno, descubrir un poco si esta persona o esta persona pues puede ser lo que estamos buscando para la posición y para la compañía o no. ¿Y cómo se consigue ese conocimiento? Es decir, imagínate, ahora viene Elena, acaba de llegar de otra empresa, acaba de aterrizar en Eventbrite. ¿Y qué tipo de proceso, de formación, de onboarding tiene Elena para ser capaz de entender? Porque seguramente a nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros, los ingenieros, cuando entramos a una empresa, no somos productivos hasta el segundo, tercer, primer, depende cada uno. Durante X tiempo no somos productivos. Porque todavía no estamos alineados con la empresa, no estamos alineados con el producto, no estamos alineados con los valores. ¿Cómo funciona esto en el equipo de talento? Yo aquí os voy a compartir un consejo que me dio una antigua manager, que fue hablar con todo el mundo. O sea, a lo mejor tú solo vas a contratar para ingeniería, pero tienes que conocer qué hace la empresa, qué hace finance, qué hace ventas, qué hace marketing. Hablar con todo el mundo para englobar el rol que tú estás buscando dentro de una empresa de la que tú solo conoces esa punta del iceberg, ¿no? Porque nada más empezar, pues conoces muy poquito. Y el conocer a diferentes stakeholders con los que vas a poder trabajar o no
pero que aportan un valor a la empresa, es súper importante para que ya puedas unir todas esas piezas y decir, ajá, vale, ya sé qué hace la empresa, qué haces tú, cómo vas a trabajar con este equipo y cómo forma parte de todo ese engranaje, porque al final pues los equipos no trabajan de manera aislada, trabajan todos en conjunto, aunque de nuevo creo que esto es algo que no se ve tanto o no se piensa tanto sobre ello. Tú ves solo una pequeña parte, tú ves que Nico hace esta cosa, pero lo que hace Nico tiene un impacto en marketing, tiene un impacto en ventas, tiene un impacto en customer support, tiene un impacto en todos los equipos. Y yo creo que eso es fundamental para saber evaluar cómo una persona va a tener ese impacto. Absolutamente. Ese es el mismo consejo que yo le suelo dar a toda la gente en ingeniería y es, tú dedícate el primer mes a preguntarle a todo el mundo qué hacen, qué puedes ayudar y qué esperan de ti. ¿Sí? ¿Cómo puedes ayudarle a hacer su trabajo más fácil? Y al final es toda una sinergia que si nos ayudamos entre todos y entendemos un poquito qué hace cada uno, pues todo funciona un poquito mejor. Vale, entonces, vamos a la parte que yo creo que es de la que más conocemos o de la que más estamos viendo, que son los procesos de selección. Al final, yo creo que si estás a menos que seas manager, todo el resto de perfiles de diseño, de producto, de ingeniería, de CRE o todo lo que tengamos, no somos tan conscientes de todo cómo suele pasar. Es decir, cómo se crea una posición. Es decir, cuando nosotros de repente vemos que hay un nuevo rol que está puesto en LinkedIn, tenemos ahí una nueva posición que tenemos que buscar, retuiteamos, hacemos todo lo que queremos, pero ¿cómo se llegó hasta ahí? Pues esto es un proceso bastante largo y bastante oculto también, yo creo, que engloba también parte de nuestro trabajo y de nuestra influencia también a cómo se va a dirigir esa posición. Nosotros, en cuanto recibimos el approval de una posición, rápidamente nos ponemos a trabajar en ella y el primer paso, digamos que sería... Te, Sí, te voy a parar ahí sí. porque, y si vamos un poquito antes incluso, es decir, antes del approval, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, nosotros muchas veces pasa eso, el equipo de producto, el equipo de Sí. ingeniería, sabemos que necesitamos una nueva posición, sabemos que tenemos que hacer un backfill o lo que quieras, pero no sabemos cómo pasa. De repente un día vemos que alguien dijo, sí, tenemos el approval, pero todo lo que pasa antes, ¿qué es? Uf, pues pasan un montón de cosas, la verdad. Pues si me voy pasos previos antes, primero empieza pues un request, ¿no? Del equipo que necesita esta posición. Entonces, ese request tiene que ser validado por diferentes equipos. Entonces, entra como en un approval chain de finance, la parte de HR's VPs, la parte de... no sé, Julia, si me dejo a alguien más, pero bueno, TA Leads, la parte de e-staff, o sea, tiene que pasar con un montón de approvals para que esa posición sea validada y se piense que tiene el sentido bueno, pues el propósito de la persona que lo está pidiendo, ¿no? Pues esta Y posición sí eso está... pasa tanto si es, y eso pasa tanto si es una posición nueva, como si es un backfill, o Sí. si es un backfill es como, es mucho más, decimos, bueno, ya sabemos que esta posición la necesitábamos antes, ahora la seguimos necesitando, aún así también tiene que pasar por todo este proceso de validación. Sí, son procesos diferentes. O sea, sé que hay como un shortcut ahí si es parte o sea, si es para un backfill, hay como una especie de proceso un poquito más pequeño, pero los approvals tienen que pasarse igual. Es decir, tiene el business que dar el approval de que esa posición tiene sentido, tenemos budget suficiente para poder cubrirla, está aprobada para la location que queremos, bueno, que están solicitando y bueno, pues que en el headcount tenemos espacio suficiente para poder incluir a esta persona en el equipo que queremos incluirla. Entonces, bueno, sí, en este caso los approvals tienen que ir siempre. Entonces, esto siempre suele ser lo que para un poco más el proceso, ¿no? Hasta que llega al approval final y que todo el mundo esté de acuerdo de que, vale, ok, vamos a contratar para esta posición. Y sabemos un poco cuáles pueden ser esos requisitos que se suelen pedir para que se apruebe o no se apruebe. ¿Cuáles son las dimensiones que se tienen en cuenta? Pues aquí yo diría un poco en línea a lo que estaba comentando Elena, es el impacto que va a tener en el negocio, ¿no? Evaluar en qué momento estamos y cómo va a impactar ese rol. Volviendo un poco también a la respuesta de antes, es verdad que las empresas son muy dinámicas
No siempre vas a tener la misma estructura, no siempre vas a tener el equipo de la misma manera, no siempre vas a tener a todo el mundo haciendo front o back durante toda su vida, sino que todo esto va a depender del roadmap, de los proyectos que vayan surgiendo y esto forma parte un poco de este proceso de evaluación, ¿no? De que los líderes digan, vale, pues este rol tiene sentido ahora mismo, este rol no tiene sentido, o tengo que subir un nivel, tengo que bajar un nivel porque sé que va a aportar más. Pues imagínate, estamos haciendo un backfill de un senior. A lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Porque en el equipo ya son 6 senior y si meto otro séptimo senior, nadie del equipo va a tener oportunidad de enseñar a alguien más junior y de poder crecer. O sea, no es solo esos motivos económicos o de proyectos, sino que también se piensa en las personas, en los individuos, en qué beneficio puede tener para la gente que está. Y eso creo que es algo que tampoco se ve, pero se tiene muy, muy en cuenta cuando se evalúa pues, cómo se crean estos roles, ya sean backfills o roles nuevos, yo creo. Ese challenge, ustedes son el equipo de talento, es el equipo que se encarga de hacer ese challenge, de decir, estamos seguros que queremos esta seniority, o queremos menor, o deberíamos tener menor seniority, o o son la parte de leadership, o quién se encarga de hacerse ese challenge, porque seguramente un manager y, y así como también tenemos distintos seniorities en cualquier rol, también hay distintos seniorities en el management. Y muchas veces, o un manager puede creer que tal vez necesita un senior, o un staff, o un principal, cuando realmente no lo necesita. ¿Cómo se hace ese challenge? ¿Y quién lo hace principalmente? Pues generalmente yo creo que aquí viene un poco la decisión, no tanto de talent acquisition, que entiendo que también formamos parte de esa decisión, pero creo que es una decisión más, pues por ejemplo, del VP Ingeniería, parte de CTO y así en conversaciones más de alto nivel pues para ver que eso tiene sentido, ¿no? De que esa posición tiene el sentido que se busca, que tiene el propósito que se busca y que esa persona pues tiene también el career development que espera, ¿no? Realmente. Entonces, sé que TA puede tener algo de influencia, no sé, Julia, si tú tienes más información que yo, pero creo que viene más por la otra parte, más que por nosotros. Sí, aquí te diría bueno, es una parte súper positiva que veo yo, que es que no se evalúa a las personas como números, sino que se conoce muy bien qué equipo se tiene, ¿no? Por eso los líderes hacen esas evaluaciones tan buenas a la hora de decir, pues esta es la necesidad que tengo. De cara a TA, pues como esa necesidad pues ya la han evaluado súper, súper bien, nos lo dan ya diciendo, pues necesito un senior. Pero, ojo, puede pasar que durante el proceso de selección, digamos, estamos trabajando con nuestro manager, entendemos pues cómo es el equipo, y decimos, oye, Nico, asumimos que tú eres mi manager. ¿No piensas que podría ser mucho mejor que en vez de un senior contratemos a esta persona que es Software Engineer 2 para que X persona del equipo sea su mentor o su mentora y tenga estas oportunidades de desarrollo? O sea, que esas oportunidades de down leveling o up leveling pueden estar ahí durante el proceso de selección, ¿vale? Porque muchas veces pues encontramos a una persona que decimos es que puede aportar muchísimo al equipo, pero está por debajo del nivel o está un poquito por encima y ahí nosotras sí que tenemos ese poder de influencia y de decir, vale, yo te voy a dar mi punto de vista, mi expertise, luego ya el manager es el que decide porque es el que va a tener que manejar ese equipo, ¿no? Pero ahí sí que tenemos pues cierto poder de influencia o de dar nuestra expertise y bueno, pues a veces sí que han cambiado las cosas. Justo. Y también la última cosa que voy a añadir yo aquí, y es que me parece también como una parte muy oculta de nuestro trabajo, y es que realmente nosotros también nos dedicamos un poco a poner los pies en la tierra, eh, a, a- a decir, vale, me parece fenomenal, quieres esta posición, está genial, está súper bien, pero durante el proceso, si nosotros vamos viendo que o no avanzamos de la manera correcta, o no encontramos a los candidatos que esperamos, o igual las skills están por las nubes y dices, a ver, estás buscando, lees la job description y dices,
Ostras, yo creo que esto no va a funcionar, no funciona. Nosotros también somos las responsables de llevar a cabo estas conversaciones que son difíciles, pero finalmente yo creo que conseguimos también crear esa confianza, ¿no?, en el hiring manager y en que nos cuenten como alguien en el que confiar este proceso y alguien también que tiene el conocimiento de pues, llevar esa posición al éxito, que es lo que buscan. Entonces hay mucho, mucho detrás. Y aquí como Sí. anécdota diré, no sé dónde fue, pero esto se me quedó grabado, que un manager pedía, pongamos, 5 años de experiencia en un tipo de tecnología. La tecnología solo había salido hace 2 años. O sea que ese tipo de cosas pasan en muchas partes y cuando lo ves y el candidato te da feedback, dices, a ver, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que no podemos pedir 5 años de experiencia si solo se lleva usando 2. O sea, ese tipo de cosas, la carta a los Reyes Magos, que se suele decir mucho en nuestro mundo, a veces pues hay que ser realista, ¿no? Y que de 10 cosas pues puedes tener 5 o 7, pero saber cuáles son las que van a tener más peso. Completamente de acuerdo. Me encanta eso porque de esos hay un montón de ejemplos por internet. Y nada, y volviendo un poco a lo que decían las dos un poquito antes, y también para apoyar eso, es que es verdad. Y además lo que también me gusta mucho que pasa en Eventbrite y que también soy consciente de que pasa en otras empresas, es que todo el mundo o todo el equipo suele estar implicado en ello, porque esto que contaba Julia, que contaba Elena, de que muchas veces tenemos que bajar el nivel, o ya sea por el mercado como sea, o por la necesidad propia de un candidato específico, o por lo que queramos, también suele llegar al equipo y es en plan, vale, que viene tu manager y dice, mira, teníamos un senior y creemos que tal vez ahora tendría sentido si ponemos un S2 o tal vez al contrario, podemos meter un staff porque creemos que hemos visto este perfil y al final creo que es algo bastante, no voy a decir democrático porque para mí yo tampoco creo en la democracia, pero hasta ahí, porque muchas veces la democracia no nos lleva, por lo menos en este tipo de casos, pero sí que está muy bien también saber que no son decisiones que solamente se toman desde las altas esferas, como puede parecer en algún sitio, ¿no? Creo que abrimos un pequeño meloncito que podría estar bien charlarlo, y es el tema de los job descriptions. Porque a mí me ha pasado muchísimas veces de ver oportunidades en LinkedIn y entrar a ver un poco cómo es la oferta, y ahí empiezan a pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Cuál es su opinión? Sí, vamos, ya no tanto relacionado con Eventbrite, pero un poco así como ustedes, expertas en el sector, respecto a estas job descriptions. Justo, yo si quieres empiezo, pero me hace mucha gracia porque lo que ha dicho Julia antes en su ejemplo anterior, porque es tal cual. Para mí una job description es como la carta a los Reyes Magos. Es así. O sea, realmente es como... y es lo que yo normalmente he solido ver durante mi experiencia también. Es como, venga, yo voy a añadir todo lo que pueda ahí. Cuantas más cosas añada, más candidatos voy a tener que tengan las mejores skills y que cumpla básicamente con todo y además me añada más cosas de lo que yo estoy buscando. Entonces, yo creo que también nosotros, desde nuestra parte de Talent Acquisition, tenemos una influencia bastante grande en todo esto. Y es que, como decía antes, nosotros también ponemos los pies en la tierra. Entonces, realmente yo creo que en Eventbrite también tenemos un proceso bastante consolidado en cómo hacerlas. Y sobre todo porque para mí hay dos cosas bastante chulas de nuestras job descriptions, y es que tenemos el skill set, que no suele ser bastante amplio, suele ser bastante to the point, pero también tenemos los bonus points. Es decir, nosotros somos flexibles a la hora de pedir cosas, digamos. Nosotros nos enfocamos en, ok, esto es lo que necesitamos para esta posición, pero además, si alguien tuviera estas otras skills, sería fantástico, pero no son un bloqueante, no es un bloqueo a la hora de esto. También para nosotros una job description es algo flexible, es decir, el mercado nos va a decir un poco cómo tenemos que enfocarla. Puede que nos equivoquemos la primera vez que la publiquemos y tengamos que dar marcha atrás y decir, uy, estoy pidiendo un imposible, aquí me he colado, tengo que quitar esto porque esto no encaja. Entonces,
pues nada, lo quitas o lo adaptas de la mejor manera posible. Y luego también la otra parte que yo creo que es interesante en todo esto es que también nuestra revisión de currículums y el cómo nosotros hacemos avanzar a las personas que aplican también es flexible. Es decir, nosotros no nos fijamos únicamente en que cumpla con todas las skills que vienen en la job description puestas, no, sino que para nosotros hay mucho más allá que tenemos que ir descubriendo en las diferentes fases y yo creo que también pues es importante tener en cuenta que al final, muy bien, la carta de los Reyes Magos está fenomenal, pero bueno, el mundo real es otro, ¿no? O sea, Y aquí también diré, si te pones ese sombrero como candidato, porque nosotras también nos ponemos en el lugar del candidato muchas veces. Es como si coges un pan natural o un pan que lleva mogollón de ingredientes, tú lees los ingredientes, ¿no? Dices, pues harina, agua y sal. En el otro lees harina, agua, sal, edulcorante, conservante, bla, bla, bla. Y dices, ostras, me interesa este producto, pues tú ahí decides. Y los candidatos igual, ¿no? Yo pienso, esto opinión personal, cuanto más metes, más va a distraer a la persona de lo que es realmente importante, que es el producto. Y yo siempre digo también que una job description es la carta de presentación de tu empresa. Igual que los candidatos tienen sus currículums, sus cartas de presentación, en algunas ocasiones la empresa es lo mismo. La job description es déjame ver por ese agujerito qué puedo hacer, ¿no?, en el equipo. Y, y también esto, un poco hilado con lo que decía Elena al principio, la parte de sourcing. Aquí el talento es muy pasivo, o sea, muchas veces tú tienes que llegar con esa job description y decir, oye, léete la descripción de mi producto, ¿te interesa? Porque no es que vaya a ir la gente directamente a decir, venga, voy a ver qué producto me interesa. Tenemos que ser mucho más pues, proactivos en decir, quiero venderte el producto de una manera sencilla, rápida y que sea realista. Sobre todo, que sea algo que tú vayas a decir, vale, me siento identificado y es fácil de entender. Aquí, siguiendo un poquito con este tema del job description, em, también me gustaría entender un poco, porque yo me acuerdo que esto fue un trabajo que hicimos en Eventbrite para una posición hace tiempo, de era trabajar mucho por el tema de diversidad. En este caso fue un poco más en el tema de diversidad de género, porque según vimos en estudios y demás, al final estas cartas a los reyes en las cuales suele haber muchísimos requisitos, suele condicionar mucho a que apliquen perfiles, en este caso, minoritarios, como puede ser mujeres, ¿no? Que si de repente, como que una mujer necesita cumplir, no sé, y esto no me acuerdo los números, pero me los invento, un 90% del skill set necesario, pero en cambio, un hombre con tener el 30% ya aplica, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos en el mercado creando esa lista interminable de skills? Y lo digo, y también haciendo autocrítica, también la he visto en Eventbrite, la he visto en otras empresas y demás. ¿Por qué no, o cómo podemos estandarizar eso para mejorarlo? Porque creo que lo estamos haciendo mal en algunos casos. Pues yo aquí un poco también opinión personal. Ahora hay ese concepto que, bueno, no me gusta mucho la palabra, pero la guerra por el talento, ¿no? Que todo el mundo pide muchas cosas y claro, te tienes que diferenciar de alguna manera. Y al final mucha gente recurre a meter muchas más características y lo que no te das cuenta es que eso atrae a menos gente. Y cuando hablamos de esa población más minoritaria, centrándonos en mujeres, finalmente eso no va a servir como una estrategia de atracción efectiva. Yo creo que aquí, y esto también, esto a modo Julia, opinión personal, yo siempre digo a mis amigas, tú apúntate, aunque no encajes en el 100% de las cosas. Siempre tienes esa duda de decir, venga, me apunto, no me apunto, sé que no me van a llamar. No lo sabes. Hasta que no lo haces, no lo sabes. Obviamente, pues si no eres ingeniera, no te apuntes a una oferta de ingeniera, porque pues no tiene sentido. Y esto también como opinión personal y como experiencia personal. Yo cuando me apunté a pues mis dos trabajos no encajaba en el 100% de las cosas y siempre tenía ese fantasmita diciéndome no te van a llamar, no te van a coger.
y aquí estoy, ¿no? Esa confianza yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer muchas mujeres en la confianza en nosotras mismas y en decir, oye, pues igual que un hombre puede hacerlo, lo puedo hacer yo también, ¿no? Y si encajo en 7 cosas de 10, pues son 7, 3 que tengo que aprender. Y aquí yo creo que es un poco el concepto que desde Talent Acquisition tenemos que hacer coaching a nuestros managers, incluso a nuestros candidatos, que no es solo que encajes en todo, sino que también vas a venir para aprender cosas, ¿no? ¿En qué te voy a poder ayudar yo a aprender lo que no tienes? Y a mí me gusta verlo así. Y cuando hay alguien que me dice, oye, pues es que no he usado esta tecnología, no pasa nada. Y yo creo que eso también está cambiando mucho en el mundo de recruiting, ¿no? El encontrarte con recruiters que te dicen no pasa nada y hay otros que te dicen, oye, pues estás descartado. Pero bueno, vamos evolucionando y buscando esa balanza. Justo. Y luego yo creo que también una cosa muy importante de esto es que yo siempre, y es lo que siempre suelo recomendar a todo el mundo, si te gusta, aplica. ¿Por qué? Porque igual puede que no seas el fit para la posición que estás aplicando, pero nosotros como Talent Acquisition tenemos muy claras las posiciones que están abiertas y las posiciones para las que sí igual puede ser un fit. Entonces, que no seas la persona correcta para una posición no te quita que además puedas ser la persona para otra que tengamos abierta. Entonces, siempre ante la duda, aplica. Y luego, otra cosa que quería comentar aquí también es que nosotros también, como Talent Acquisition, intentamos poner el ojo mucho en estas job description, ¿no? Y en ir iterando en ellas. Por supuesto, como empresa tendremos 1000 fallos. Aquí la autocrítica, por supuesto, siempre por bandera, porque ni somos la empresa perfecta, ni creo que tampoco lo vayamos a ser nunca. Creo que la perfección nunca jamás va a existir. Pero bueno, sí que existe el mejorar lo presente, ¿no? En lo que tenemos. Entonces, sí que existe la revisión de estas job description para adaptarlas, no solo con un lenguaje inclusivo, neutro, para adaptarlas a todo tipo de público que pueda leerla y sentirse cómodo o cómoda para poder aplicar a la posición directamente, sino también como para que sea transparente con nuestra cultura, con nuestros valores y con lo que nos importan también las personas, ¿no? Entonces, digamos que es lo que decía Julia, es que es la presentación realmente de Eventbrite, entonces hay que poner mucho cuidado también a todo ese tipo de cosillas. Me parece excelente y además, ya entrando en esto, vamos a abrir un meloncito interesante que es el de la diversidad. Es decir, nosotros en Eventbrite todos somos conscientes de la importancia que tiene la diversidad, pero tal vez alguien que nos está escuchando no es consciente del por qué es tan importante esto. Y desde el equipo de talento, que ustedes son los que también ayudan a balancear esa diversidad, ¿por qué es importante en una empresa la diversidad? Bueno, muchas razones. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de muchos tipos de diversidad. Antes mencionabas, Nico, por ejemplo, diversidad de género. Eh, Creo que eso es importante, tener referentes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una entrevista, tú eres una mujer, si no ves a ninguna mujer en el equipo, dices, ¿dónde me voy a meter? Y eso es feedback que yo he recibido de muchas mujeres que he entrevistado y que han dicho, ostras, pues me he sentido súper bien hablando con otras personas que eran como yo y no siendo la única en el equipo, que generalmente es el feedback que recibimos de mujeres, ¿no? Que son las únicas y eso te hace sentirte un poquito sola. Luego, pues otros tipos de diversidad, diversidad cultural. Yo me acuerdo, esto también como hazañita de cuando era joven, cuando estaba en la universidad, éramos una clase de 15 personas y teníamos 10 nacionalidades diferentes. Yo aprendí esos años, más que de la carrera, de cómo trabajaban todas las personas dependiendo de dónde venían. Pues la persona de Alemania, la persona de Portugal, la persona de Zimbabue, la persona de Estados Unidos. Y ahí entiendes que ostras, pues no es lo mismo como yo estaba acostumbrada a trabajar o cómo me han enseñado, porque eso también, pues volviendo un poco a cómo nos enseñan en el cole, en el instituto, que nos dicen que se trabaja así, pero en realidad, pues tú trabajas como mejor te encaje a ti y entender que cuando salgamos de esas 4 paredes de esa clase nos tenemos que enfrentar al mundo y tenemos que adaptarnos a muchas formas de trabajo diferentes, también es diversidad, también es importante y aprendes mucho y te enriquece muchísimo.
Y también es importante, yo creo, el hecho de cómo la diversidad nutre a los equipos. Es decir, la diversidad te trae diferentes perspectivas para enfocar los problemas, te trae diferentes maneras de trabajar, de hacer las cosas, de plantear las estrategias. Al final, si todos fuéramos iguales, pues iríamos así, ¿no? Hacia el mismo punto todos, de la misma manera y sin ver qué hay alrededor, ¿no? ¿Qué otras perspectivas o qué otras cosas me puedo encontrar? La diversidad es eso también. Y la diversidad es, como decía Julia, no es solamente género, también es cultural, también es de educación, por ejemplo, De edad, sí. eh, de edad, incluso de niveles, ¿no? Pues es lo que decía también Julia antes, ¿no? De que los equipos estén bien equilibrados, que no todo el mundo sea senior, que también tengamos oportunidades de tener otros perfiles que puedan crecer con nosotros, que puedan aportar otros puntos de vista y que puedan aportar otras millones de cosas. Entonces, la diversidad es muy amplia y muy importante. Y, y ahora viene otra pregunta también complicada de estas de ¿cómo podemos fomentar esta diversidad cuando legalmente no, es decir, legalmente no tenemos ninguna herramienta? Al contrario, es decir, poner una persona sobre otra dependiendo de unos rasgos, ya sea físicos, ya sea culturales, ya sea de background, es ilegal. ¿Cómo podemos fomentar esa diversidad? Pues mira, aquí voy a lanzarme yo a la piscina. Es una pregunta dificilísima, pero creo que el Sí, approach es muy directo. Y para mí lo fundamental es que el proceso y absolutamente de principio a fin esté enfocado en la persona, dando igual quién seas. Da igual tus rasgos, da igual todo. Da igual, tú estás ahí como individual, demuestra lo que sabes y ya está, sin más. Entonces, bueno, yo sé que ahí entran pues los típicos bias, ¿no? Pueden entrar. Eso es algo natural, yo creo, de las personas. Pueden entrar como un montón de cosas ahí que nosotros también como Talent Acquisition ponemos mucho el ojo y nuestro saber hacer para la hora de identificarlos y poner en duda también según qué feedbacks puedas oír de diferentes personas o identificar pues acciones que puedas considerar que van un poco en contra también, ¿no? Un poco de esa evaluación neutra que queremos hacer de los candidatos. O sea, hay como muchísimas cosas detrás en las que nosotros tenemos también el poder, ¿no? De poder pararlos y de poder decir, oye, vamos hacia donde vamos o nos vamos a parar en esta nimiedad aquí que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo sé que es difícil, es muy difícil, pero creo que poco a poco nosotros lo vamos consiguiendo. No sé si Julia tiene la misma percepción que yo. Sí, justo. Aquí también identificar sesgos. O sea, nosotras mismas tenemos sesgos y tener sesgos es algo pues que forma parte de nuestra vida. Identificar esos sesgos y saber que no estás tomando una decisión basada en sesgos y también ayudar a otros a identificarlo, porque durante nuestros procesos de selección es un poco lo que decíamos antes, que no solo nosotras formamos parte del proceso de selección, sino que cada persona que está involucrada, desde el manager hasta los entrevistadores, van a formar parte de la decisión. Por muy raro que parezca, nosotras hacemos esas sesiones de debrief después de las entrevistas y si identificamos sesgos, los decimos. A veces es complicado desde nuestro punto de vista porque dices, tengo que decir algo a alguien que es más senior que yo, a un jefe, pero les estamos educando y sin educar a la gente en estos temas es muy difícil llegar a ese objetivo, ¿no? eso además es completamente cierto. Primero porque yo también como entrevistador que he estado en algunas cuantas entrevistas, también he recibido formación, también hemos recibido formación de hacer cursos de vallas y una cosa que la he visto en pocas empresas, si no me equivoco, en las únicas empresas en las cuales yo lo he hecho y lo he visto, fue en Twenty y en Eventbrite, era que bueno, ahora después vamos a entrar un poco en esta lo que dijo Elena del debrief, que es cuando nos juntamos todos para hacer un análisis y debatir entre todos si cada uno de los candidatos hay un match o podría aportar algo al equipo. Tenemos que dejar unas notas
y en las notas nosotros, o por lo menos yo, suelo dejar mis vallas. Suelo dejar vallas tanto positivos como negativos. Es en plan, vale, y esto me ha pasado mucho con otras culturas. Por ejemplo, en India me ha pasado de, vale, la comunicación no fue fluida. Y entonces yo tengo un bias negativo de, vale, no me cayó bien esta persona, pero porque no nos comunicamos lo suficientemente bien, pero quiero dejarlo ahí específicamente aclarado para que cuando entre todos tomemos una decisión, no significa que es un no, tirando un poquito más al no, pero porque yo soy así, porque yo no me he sentido cómodo en este caso y bueno, y si es algo que pasa con todo el mundo, bueno, es algo que tendrá peso, pero si solamente es mi opinión porque yo no tuve esa conexión, pues también hay que dejarlo claro ahí. Totalmente, totalmente. Y yo creo que también es parte de ese aprendizaje que nosotros decimos. También para nosotras es un aprendizaje. O sea, al final, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con la India, no teníamos ni idea de cómo funcionaba esa cultura, de cómo funcionaba la vida allí. Y es un mundo totalmente diferente. Y al final, pues poco a poco te vas adaptando y vas viendo, pues eso, que ellos tienen una manera de comunicar diferente, que tienen una manera de ver las cosas diferente, que tienen también otros tiempos diferentes a los que tú normalmente sueles estar acostumbrado. Entonces, bueno, todo es adaptar y todo es aprender durante el camino. Así que bueno. Cuáles son las cositas? Por ejemplo, a mí con la India, una cosa que hasta que la entendí, hasta que después también me lo contaron y demás, el, me mataba, porque era, yo estaba hablando con alguien y para aquellos que no lo sepan, cuando alguien en la India empieza a mover un poco la cabeza, significa que está sintiendo, como que te está entendiendo, como que está diciendo, dale, sí, estoy entendiendo. Pero claro, yo, además, las conversaciones son siempre en inglés, era en plan, no me está entendiendo, me está diciendo más o menos que no termina de entender, entonces ahí me hacía un poco un lío. Ustedes, ¿cuáles son alguna cosita curiosa que hayan tenido así a nivel cultural con algunos candidatos? Jo, pues yo ese punto que has mencionado, sí que es verdad que me llamaba la atención, pero eso una compañera mía de la Universidad de la India me había hecho una lección sobre eso, o sea que ya sabía que cuando movían la cabeza no es que Julia no estuviese hablando bien. A mí algo bueno, me resultó muy curioso cuando entré a trabajar aquí a Eventbrite, uno de mis primeros procesos de selección fue en Irlanda. Claro, te lanzas a la piscina, entrevistas solo por teléfono, que en aquel entonces, pues como trabajábamos desde la oficina era por teléfono. Jo, me costó mucho adaptarme al acento, porque claro, tú estás acostumbrado al acento de UK o al de Estados Claro. Unidos, pero de repente un acento mucho más cerrado. Es como si alguien de Estados Unidos entrevista a una persona que a lo mejor es de Andalucía y tiene un acento muchísimo más cerrado que puede tener alguien de Madrid, que son acentos diferentes, pero jo, ahí me costó, pero lo saqué. O sea, aquí estoy contigo. Sí. Sí. Bueno, de eso está el meme que después lo dejaré en las notas del episodio. No sé si habéis visto este TikTok que sale un niño irlandés hablando que es imposible de entenderle nada, pues también me pasó lo mismo. Yo estuve ahí en Irlanda varias veces y digo, mi oído no está acostumbrado a esto. Sí. A mí, sobre todo, me ha pasado esto con gente de la India, fíjate. Últimamente sí que he estado trabajando más para ese país y, hijo, la verdad es un mundo completamente diferente a lo que yo normalmente estaba acostumbrada, por supuesto. Sí que me llamó mucho la atención esto que comentas tú del balanceo de cabeza para sentir. Esto es bastante, bastante choqueante, ¿no? Cuando haces la primera entrevista no sabes muy bien. Luego ya identificas el por qué es, pero sí es un poco desconcertante. Luego también una cosa que me hace mucha gracia es que absolutamente toda la gente que he entrevistado, y podría decir el 95% para no pillarme los dedos, normalmente cuando pregunto la experiencia, lo pregunto de una manera para que me cuenten un poco su historia, ¿no? Cómo han llegado allí, qué cosas saben, que me cuenten de una manera un poco natural, porque el currículum ya lo tengo escrito, de una manera un poco natural, qué es lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia que siempre todo el mundo empieza con tengo X años de experiencia en esto, X años de experiencia en esto otro, X años de experiencia en... O sea, literalmente te leen el currículum. Y luego hay otras personas también que, claro, al final el nivel de inglés pues depende un poco de cada persona, igual que en todo el mundo, vamos, básicamente. Pero también otra cosa que me hace mucha gracia es que hay mucha gente, y esto me ha pasado específicamente con la India mucho, que se escriben, o sea, tienen como un guión
de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Mm. Entonces, cuando tú haces una pregunta, pasan un tiempito para buscar la respuesta que tenían pensada para esa pregunta y te la leen, literalmente te la leen. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, al final cada uno tiene su estrategia, ¿no? Y sus, no sé, igual es una persona que se pone muy nerviosa y pues necesita tener como una especie de ayuda, ¿no? De soporte. Pero son cosas curiosas, la verdad, que me ha pasado con ello. Ahora que dices eso, Elena, esas preguntas, a veces yo he escuchado a managers, no me ha pasado directamente a mí, pero que la gente las responde con ChatGPT o inteligencia artificial. O sea, que eso también es bastante choqueante cuando te encuentras eso y dices, ay, madre mía, eh, ¿quién me está respondiendo? A mí me parece muy curioso también porque, claro, a ver, creo que aquí ninguno somos nativos del inglés, así que todos más o menos, bueno, excepto el equipo que está en Estados Unidos, que ahí sí que tenemos mucha gente que es nativa, pero nosotros con las entrevistas, por lo menos a mí cuando entrevisto a gente de la India, he detectado una cosita, que es que yo creo que culturalmente o no se usa mucho el decir no sé algo, ¿no? Como nosotros creo que antes pasaba también en nuestra cultura, cada vez estamos más aceptados el de esto, pues no tengo ni idea. Pero lo que más curioso es que cuando alguien no sabe algo, en lugar de decirte no sé, te responde con cualquier otra cosa. Y eso a mí me pasó un montón de veces de decir, tan mal hablo inglés que me está respondiendo algo, es decir, que la respuesta es completamente distinta a mi pregunta. Pero bueno, eso también está guay. Y es parte de las cosas interesantes que tenemos de esto de diversidad, ¿no? Que vamos aprendiendo este tipo de idiosincrasia, vamos aprendiendo este tipo de cultura y de a poquito las vamos asimilando. Al principio nos llamaba mucho la atención y ahora cada vez, pues a medida que va creciendo el equipo que tenemos en la India, pues ya es parte también de nuestra cultura y eso también está muy guay. Sí, totalmente, totalmente. Además también cómo cambia, ¿no? Yo, a mí me causa muchísima curiosidad ver cómo cambia de cultura a cultura, no sé, incluso hasta cómo te responden la misma pregunta que haces siempre. Es una cosa muy guay, o sea, me gusta mucho. Sí. Y bueno, creo que podemos entrar un poco de cómo es el proceso de selección en Eventbrite. Son un montón de pasos, varios pasos por lo menos, y cómo son, y para qué sirve cada uno de los pasos que tenemos. Bueno, aquí depende un poco de equipo a equipo, pero siempre se sigue un estándar que suele ser entrevista con el recruiter o la recruiter, en este caso pues la recruiter porque somos Elena y yo. Y luego la entrevista con quien sea el o la hiring manager, que es un poquito para ver un poco ese align con el rol. Uy, Creo que esto es algo que nosotros tenemos y bueno, y muchas empresas que tengan sede en Estados Unidos y demás existe, pero este rol no lo he visto en todas las empresas. El hiring manager. ¿Qué es un hiring manager? ¿Es una posición específica? ¿Es una posición temporal que la cubre una persona que tiene otro rol normalmente? ¿Cómo funciona esto de hiring manager? respondo rápido. Hiring manager es la persona que generalmente está contratando y a la que probablemente vaya a reportar la nueva persona que se contrate. Lo que tú decías, no todas las empresas lo hacen así. A veces pues lo lleva el o la director y ya está. Pero aquí somos owners de nuestros procesos y si tú eres un manager y buscas una persona para tu equipo, tú vas a contratar y tú te lo tienes que currar, ¿no? Porque al final, pues tú eres quien mejor conoce al equipo. Es esa figura que es owner de todo el proceso junto con Talent Acquisition. ¿Y cuáles son las responsabilidades que tienes dentro del proceso de selección del hiring manager? Uy, pues las responsabilidades son bastantes, la verdad, y bastante importantes. Primero de todo es la persona que nos va a proporcionar la job description, así que digamos que ese es como el primer touch que nosotros tenemos. Aparte, también es la persona que va a decirnos qué personas van a entrevistar y qué competencias se van a evaluar también. Aparte de esto, pues es la persona que al final pues va a seguir todo el proceso con nosotros, va a también pues escuchar nuestras recomendaciones y también un poco ver o evaluar a los candidatos que vamos teniendo durante el proceso y ver si se ajusta un poco o no a lo que necesitan en el equipo o no. Al final, el hiring manager para mí es una pieza clave. O sea, realmente yo creo que la colaboración hiring manager talent acquisition tiene que ser
100% directa. O sea, no hay otra manera de poder colaborar que no sea de esta manera, con esta implicación directa, 100%. Entonces... Y en mi experiencia, o por lo menos siempre que, y digo siempre porque creo que sí siempre, el 100% de los casos, el hiring manager ha sido el engineering manager del equipo al que iba a ir, o el director en caso de que sea un engineering manager. Pero siempre pasa esto, o puede existir algunos casos, o han existido algunos casos en los cuales un principal sea un hiring manager, un staff, o incluso alguien de un product manager. Yo diría que casi siempre es la persona que es oficialmente manager, porque al final es la que va a trabajar con el new hire, ¿no? Y que va a hacerle o ayudar a esa persona a crecer. Pero sí, Sí, ahora que has hecho esa pregunta, estaba pensando y digo, siempre son managers. sí, sí. Lo que sí puede pasar, y déjame apuntar una última cosita aquí, lo que sí puede pasar es que, pues imagínate que el hiring manager, pues por alguna razón, imagínate, pues está de baja en viaje de trabajo o Mm. yo qué sé, pues no tenga tiempo suficiente porque tiene más roles a los que atender o no tenga disponibilidad suficiente para hacer las entrevistas. En ese caso sí se buscan backups, pero suelen ser del mismo nivel. Es decir, siempre suele ser otros managers que ayudan a ese hiring manager a llevar la posición adelante. Entonces, en ese caso sí varía, pero nada más. Perfecto. Entonces ya tenemos claro qué es la posición del hiring manager y dijimos que la segunda entrevista después de la del equipo de recruiting es con el hiring manager. ¿Qué se busca en esa entrevista? Pues a mí me gusta mucho esta fase, la verdad, y perdona Julia bueno, luego añade tú lo que quieras, pero sí que me gusta mucho, sobre todo, el cómo llamamos nosotros a esta entrevista, porque se llama Values and Behavior. Y es, yo creo, una de las cosas que generalmente, sobre todo, yo creo que pasa en la parte de tecnología, que nos enfocamos, o yo en el pasado sí que he tenido experiencias en las que se enfoca mucho el proceso de selección en evaluar esas partes técnicas, ¿no? De ver, oh, no, sabe hacer coding de esto y sabe esta tecnología y ha hecho TDD y ha hecho no sé cuántas millones de cosas, maravillas técnicas, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la parte cultural? ¿Qué pasa con la parte de trabajo en equipo? ¿Qué pasa con la parte de colaboración, mentorship? ¿Qué pasa con todo ese tipo de cosas? Esas cosas son fundamentales para poder incluir a alguien en tu equipo que no rompa la armonía que ya tienes, sino que incluso añada otro tipo de cosas que pueden estar faltándote ahora mismo. Entonces, esta entrevista está enfocada a justamente eso, a identificar que esta persona que nosotros estamos evaluando, primero de todo, va acorde a nuestros valores, que es una cosa importantísima a la hora de trabajar en equipo y a trabajar en el ambiente que tenemos. Y también que encaja, pues eso, en todo ese behavior, ¿no? Que nosotros esperamos de esta persona, de trabajo en equipo y de otras millones de cosas más. Así que esta parte a mí me gusta mucho. Yo le tengo especial cariño a esta entrevista. A mí me parece muy curioso porque, y lo digo, además, una de las cosas que cuando todo el mundo me pregunta de consejos para afrontar una entrevista y demás, la parte técnica a mí realmente no me suele importar mucho porque la parte técnica, si la sabes, si no la sabes, no la sabes. En cambio, esta parte de behavioral, de values y demás, la gente no la suele trabajar mucho y para mí es de lo más importante. Es decir, además, creo que la gente no se la suele preparar. Y para mí es súper importante prepararla, primero porque vos querés demostrar y muchas veces si es la primera vez que te haces esa pregunta que te están haciendo, no vas a tener la respuesta o la respuesta que va a ser no va a ser realmente la que te define a vos, ¿no? Y entonces, por acá tengo dos cosas. Primero, un consejo que es, y que yo le digo a todo el mundo, que es, cuando vayas a hacer una entrevista, anda, mira los valores de la empresa que siempre están en internet, te vas al About Us de cualquier compañía y ahí te van a venir los valores y busca ejemplos de tu experiencia que vayan alineados con esos valores, porque en un 99% de probabilidades va a caer algo de eso. Si te van a preguntar, en nuestro caso, yo qué sé, ¿cuándo fuiste auténtico? ¿Cuándo has hecho Drive Impact y demás? Porque son cosas que creemos que son importantes para nosotros, por eso son nuestros valores. Y segundo, y aquí es donde yo no lo tengo tan claro, es
¿cómo se puede sacar más información de la que dan? Porque claro, si fuera un go o no go, el 90 y mucho por ciento de la gente caería, porque la gente no se la prepara. Entonces, ¿cómo puede algo, o si no, a ver, tal vez esta es una pregunta que iría directamente para el hiring manager, ¿no? Pero ustedes, desde vuestro punto de vista, ¿cómo creen que se puede sacar información con respuestas malas, por decirlo de alguna forma? Yo aquí te diría haciendo muchas preguntas. Igual que los candidatos se tienen que preparar, nosotros y los managers también. Muchas veces damos como tips para que nuestros candidatos se preparen porque son las guías que siguen los managers. Habréis oído hablar de STAR Technique, que es Ujú. pensar en una situación, qué tarea hiciste, acción, resultado, y eso ayuda mucho a estructurar pues tanto las preguntas como las respuestas que queremos escuchar o que probablemente pues puedan estar alineadas con el rol. Hay muchas veces pues pues la gente o se siente más cohibida o la comunicación no es la mejor. Y ahí está nuestro trabajo también, ¿no? En hacer sentir que esa persona se sienta lo más confortable posible y que sepa expresarse. Porque una entrevista no es para sufrir, una entrevista es para conocerte, saber qué valor puedes aportar y sobre todo eso, conocer un poquito más sobre quién eres más allá de lo que pone en el currículum. Así que yo ahí diría que la clave es también ser buen entrevistador, no solo que tú seas buen candidato respondiendo o no, pero tú también ser buen entrevistador para preguntar las preguntas adecuadas y sacar esa información. Mm. Además, eso me gusta mucho porque, y acá voy a poner nombres, es algo que aprendí mucho de Brian, que fue mi manager también, ahora tengo un manager intermedio, pero Brian siempre decía, incluso Jaime también lo dice bastante, que la falta de evidencia no es un no. Es decir, que muchas veces uno, cuando estamos en los debrief, analizando a una persona, decimos, no, es que esta persona no nos contó cómo hacía testing. Dice, vale, pero esa falta de evidencia no puede ser un no. Ustedes como entrevistadores tienen que ser lo suficientemente proactivos de sacar una información. Si no habla de testing, si no ha dicho nada, tal vez no es porque no lo sepa, tal vez es porque en ese momento estaba nervioso, no lo pasó, el contexto, lo que fuera. Si realmente para vos es importante esto de testing, hace la pregunta. Y puede que te responda bien, te responda mal, te responda como tú quieras o como no quieras, pero si no la responde porque nadie lo ha puesto en la mesa, no podría ser un no. Y eso es algo que se me quedó muy grabado y eso pone el peso y pone un poco la responsabilidad dentro del entrevistador, como decían ustedes. Y a veces, perdón el inciso, pero yo creo que esto se debe a que pensamos que es una pregunta muy obvia y qué va a pensar el candidato de nosotros, ¿no? Al contrario. O sea, a lo mejor piensa, jo, no me ha preguntado casi nada. ¿Cómo piensa sacar toda la información con una sola pregunta? O sea, que es un poco otro sesgo, el robo de pensamiento, cuando pensamos que la otra persona está pensando otra cosa y dices, vale, para. Por muy obvio que sea, haz preguntas. Si es que es súper básico. Si no haces preguntas, no vas a obtener respuestas. O sea que, importante. Simplemente quería añadir que también yo creo que nosotros lo fomentamos de dos maneras diferentes. Primero, las entrevistas competenciales, que son a base de ejemplos. En el ejemplo lo que te ayuda es básicamente a iterar, ¿no? Y a ir, vale, no me has dicho, pero ¿con quién colaborabas? ¿Cuáles eran tus stakeholders? Por ejemplo, si necesitas encontrar esa información, es como que a través de un ejemplo, el entrevistador también tiene como mucha más capacidad de poder ir preguntando e indagando en aquellas cosas que puedan tener más duda. Y luego la segunda cosa también es que en muchos de nuestros procesos, no voy a decir todos porque hay algunos que son un poco excepcionales y no se hacen, pero solemos tener a dos entrevistadores en la entrevista. Entonces, eso también ayuda a que igual si a una persona se le escapa algo, pues igual la otra persona sí se acuerda o igual en la otra entrevista competencial han abordado eso y en el debrief podemos tener ya como todas las competencias completas. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera intentamos cubrir esos gaps de alguna manera. Perfecto. Entonces, tenemos ya la entrevista con el hiring manager. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué se espera en nuestros candidatos? Pues luego tenemos la ronda final. O sea, 3 pasos. Primera recruiter, segunda hiring manager y luego ronda final.
Como decía, esto, dependiendo del equipo, puede variar un poco, pero generalmente son esos 3 pasos. Y en la ronda final es donde tú ya conoces a mucha más gente del equipo, ¿no? Pues generalmente tenemos un loop con 3 o 4 entrevistas y cada una de esas entrevistas evalúa un punto concreto. O sea que dentro de la job description, el manager dice, vale, Nico, tú vas a evaluar values and behaviors. Julia va a evaluar communication. Elena va a evaluar drive impact, un poco alineado con nuestros valores. Y cada uno tiene la misión de sacar data points, lo que tú decías, Nico, evidencias de cómo esa persona pues aporta algo diferente o aporta algo al rol relacionado con esa competencia. Que a lo mejor yo no tengo data points de communication, pero los vas a tener tú, Nico, o creo que era mi competencia, communication. Pero bueno, nos hemos entendido. Sí. Y ahí yo siempre digo que es tener una visión 360 de todo lo que va a aportar ese candidato con muchas personitas. Y bueno, Elena, no sé si tú ahí también tienes algo que quieras compartir. Sí, no, solamente compartir que hay veces, que esto no suele ser tampoco la norma de todos los procesos de selección, pero también hay veces que solemos incluir un assessment previo para poder hacer un filtro técnico un poco más certero antes de llegar a la ronda final. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos HackerRank para hacerlo y, bueno, pues es un ejercicio que te encuentras, el candidato lo completa, nosotros evaluamos y ya decidimos si tiene el nivel mínimo suficiente para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, bueno, digamos que esa parte intermedia puede ocurrir o no puede ocurrir. Depende un poco. Ahí yo también por dar un pequeño aporte, y si por si alguien está a punto de aplicar y escucha esto y le da miedo, por favor no, porque no hacemos ejercicios de algoritmia. Es decir, para nosotros la algoritmia no es necesario, lo único que queremos es, bueno, que demuestres un poco tus conocimientos a la hora de llenar ese assessment. Desde el punto de vista técnico, desde ingeniero, básicamente es que seas capaz de programar, de cambiar código, de entenderlo y de tocarlo, ¿no? Simplemente es un poco para hacer un pequeño filtro que no te debería llevar prácticamente nada de esfuerzo mental más allá de tus conocimientos del día a día. Justo, y además son assessments súper cortitos, o sea, realmente no llevan más, creo que de una hora, hora y media, o sea, realmente no es tampoco algo crucial. Y luego también otra cosa interesante es que ahí también nosotros somos flexibles, es decir, puede haberte salido un ejercicio horrible y que finalmente estés en la ronda final, pues porque hemos visto que tu approach en este caso ha sido el correcto, no has llegado a la solución final, pero lo de antes pues estaba bien o nos parece que tiene cosas interesantes como para al menos descubrir qué pasa en la ronda final. Entonces, yo sí que diría a la gente que, por favor, que ese mito, ¿no? de los assessments, de, oh, Dios mío, qué horror, me van a evaluar, voy a catear, me van a crujir, no existe. O sea, realmente aquí creo que es algo bastante, pues lo que tú decías, ¿no, Nico? Del día a día, un ejercicio simple, un ejercicio corto y bueno, pues realmente también flexible, ¿no? A lo que podamos ver. Sí. Y además es algo que, bueno, a pesar de que yo, y aquí siendo completamente transparente y sincero, yo estoy bastante en contra de todos los assessments, pero porque creo que va un poco en contra de esa justicia que queremos tener, porque, y bueno, y yo ahora que soy padre de 2 hijos, seguramente lo haría, pero me costaría un poco sacar ese tiempo, porque al final ese tiempo lo tendría que sacar de mi vida personal, de mi vida familiar. Entonces, por eso yo no estoy del todo a favor de los assessments, estoy a favor de, vamos a hacer una entrevista, y en esa entrevista pregúntame lo que quieras, si quieres hacemos live coding y demás, pero nosotros también entendemos que, un poco lo que decía Elena, que si el ejercicio no está bien, también no podemos decir no porque no sabemos el contexto de la persona. Es decir, si lo único importante para nosotros es que esa persona demuestre un poco su forma de pensar, que entiende el código, que entiende lo que significa crear productos digitales, ¿no? Que si no me has puesto, si no me has hecho test, pero me contás y me escribís en el email de, mira, hubiera hecho esto, esto y lo otro, nos sirve también. Es decir, es importante ser consciente de eso y que nosotros no queremos que estés 8 horas dedicándole a algo y que pierdas tiempo de tu vida, ¿no? Porque
si no estás buscando ningún cambio laboral, pues tal vez tenés uno. Pero si estás buscando un cambio laboral, tal vez tenés que hacer 10 y eso tal vez son 80 horas y 80 horas es bastante. Sí, iba a decir que desde nuestro lado también muchas veces dices, ¿lo habrá hecho esta persona? Porque de repente te encuentras con un assessment que es espectacular, luego llegas a la ronda final y dices, pero bueno, que yo quería ver que todo era tan espectacular como en el assessment. Y te das cuenta que a lo mejor no lo ha hecho esa persona y juega en su contra al final. ¿Por qué? Porque va a crear una frustración cuando te empiecen a preguntar por un ejercicio que no has hecho. Es como cuando éramos pequeños, el rincón del vago. Tú ibas ahí, buscabas un trabajo ya hecho, lo presentabas en clase y te preguntaba el profe y decías, pues no tengo ni idea. Pues algo así. Yo nunca lo hice. Nota. Yo sí que lo hice, yo me acuerdo que me pasó, creo que fue aquí, además fue acá en España, con la Celestina, que había que hacer un trabajo de la Celestina, no fue exactamente eso, pero sí que había que hacer un trabajo de la Celestina, y yo dije, no me voy a leer el libro, me veo la peli, que hay una peli, y genial. Pero claro, la profe era mucho más lista que yo, por algo era la profesora, y sabía que había una diferencia entre el libro y la película. En la película tenía que escalar, como que tenía que traspasar un muro, y en la película utilizaba una escalera, y en el libro lo hacía escalando. Y ahí fue donde me pillaron, porque yo puse que paso el muro con una escalera. Y que al final siempre te pillan. Vale, entonces, ya hemos dicho que ya tenemos todos los pasos, ya hemos terminado con nuestro on-site, con la última parte, con el último ciclo de entrevistas, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues a partir de ahí tenemos el debrief, el famoso debrief. Una vez que un candidato completa pues todas las fases del proceso, nosotros como Talent Partners pues lo que hacemos es aglutinar básicamente a toda la gente que ha formado parte de ese proceso en una misma reunión y compartimos bueno, pues los scores, ¿no? Es decir, pues sí, el feedback básicamente de los entrevistadores que han dado a los candidatos. Entonces, nada, pues uno a uno nosotros vamos dando la palabra a cada uno de los entrevistadores para que puedan compartir sus insights de cada competencia y ya pues que el hiring manager tenga un overview general de qué es lo que ha pasado y si esa persona encaja o no encaja en lo que busca. ¿Y cómo funciona eso? Es decir, si yo nunca he estado en un debrief y tuvieras que explicar exactamente cómo son los pasos, si imagínate que en mi empresa nunca lo han hecho, ¿qué me esperaría de ahí, de esa reunión? Aquí, pues cada persona va a compartir sus insights en base a la competencia que hayan evaluado, ¿vale? Pues el ejemplo que poníamos antes, si tú vas a evaluar comunicación, vas a compartir las evidencias por las que tú piensas, bueno, no piensas, las evidencias que tienes por las que esa persona ha demostrado que en esa competencia es brillante. Pues a lo mejor, pues que te ha explicado súper bien su proyecto, X puntos. Luego Elena va a compartir los data points, los insights y evidencias de por qué piensa que, pues a lo mejor en la parte técnica no es tan brillante, porque ha observado que pues se le ha atascado X cosa. Y yo, pues lo mismo. En la parte de leadership voy a compartir por qué pienso que es brillante. Y yo siempre digo, vale, pues habéis visto que un feedback no es tan positivo, ¿no? Pero eso no significa nada. El debrief es esa reunión o ese meeting del equipo para entender cómo todos los feedbacks se relacionan entre sí y cómo podemos, primero, cómo esa persona puede aportar valor al equipo, cómo puede cubrir las necesidades que tenemos y si hay algún gap que hayamos detectado durante las entrevistas, cómo podemos cubrir nosotros ese gap. Es una oportunidad también para el manager de identificar posibilidades de crecimiento. Y también esto es curioso porque a veces una persona que ha tenido un feedback negativo, o sea, negativo, porque al final es una entrevista y es una hora de tu tiempo, no demuestra el 100% de quién eres como profesional. Se ha dado una oportunidad y son gente brillante. Simplemente pues que a lo mejor no tenían buen día, que tenían a los peques malos en casa o que tenían catarro, COVID, lo que sea, y no fueron capaces de demostrar en esa entrevista el 100% de sus capacidades. Pues se les da esa oportunidad y eso es lo que se habla en el debrief, cómo podemos o cómo esa persona puede cubrir esas necesidades y si como empresa pues estamos dispuestos a asumir un riesgo o no. O si todos los feedbacks son brillantes, pues se avanza y ya está. Justo.
Y una cosa también muy importante que nosotros ponemos muchísimo, muchísimo énfasis, de hecho, siempre es una de nuestras peores pesadillas, Julia, yo creo que tú también estarás de acuerdo, es que tenemos que estar seguros de que todos los feedback están subidos justo antes de esa reunión. ¿Por qué es importante eso? Eso es importantísimo porque así nos aseguramos que los feedback vienen sin ningún tipo de influencia, es decir, desde la percepción del propio entrevistador eh, y que esté libre de cualquier otro tipo de opinión. Por eso, lo primero que se dice en nuestro Hiring at Eventbrite Training es que, por ejemplo, no puedes compartir, o en nuestro Bias Training también, no puedes compartir tu feedback con nadie, no puedes hablar de la entrevista que has tenido con nadie, no puedes decir, uy, pues a ti qué te ha parecido, pues a mí no sé cuántos. No, porque de esa manera nosotros tenemos un feedback lo más real y lo más limpio posible. Y luego también, imagínate, o sea, al final, si Esto tú si no querés lo lo sacamos como clip para dentro de la empresa, que yo conozco, que tocas, creo que a uno más de uno le va a venir bien, ¿eh? le va a venir fenomenal. Sí, 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 esto es nuestra lucha diaria, todos los días. La gente a veces también tarda mucho en subirlos. Entonces hay feedback que igual tardan 8 días en subirse. Jolín, ¿tú te acuerdas de una entrevista que has hecho hace 8 días? Es prácticamente imposible. Entonces, siempre intentamos que los feedbacks se suban no máximo de 48 horas o igual venga, 72, vamos a poner como el tope, pero que tenga un sentido ese feedback, ¿no? Que sea pues algo que realmente es reciente, de la experiencia reciente que has tenido con el candidato. Entonces, esto es una parte importantísima del debrief, porque realmente lo que ahí buscamos es el feedback más limpio para el hiring manager para que pueda pues decidir con un feedback real de los entrevistadores. Y que es una gran responsabilidad para los entrevistadores también. Al final se les está dando una oportunidad de evaluar algo súper único que solo van a evaluar ellos y en base a su feedback, imagínate que yo todo fenomenal, pero justo una persona dice es que esto es fatal, puedes tirar a una persona y no contratarla por eso. O sea que por eso es tan importante y confiar en nuestros entrevistadores es algo que es muy, muy importante a la hora de tomar decisiones. Y hablábamos antes del ownership que tienen los hiring managers. Los entrevistadores también tienen que ser owners de ese feedback, owners de cómo han evaluado y al final pues owners oye, pues soy supportive de esta decisión o no. Sí. Y ahí también a mí me gusta siempre apuntar, y esto es algo que también en los últimos años es como que le he dado mucha más énfasis, porque yo siempre antes decía, no, la entrevista dependiendo del candidato, pues tendrá que ser de una forma, tendrá que ser de otra, porque si es más, si es más, no sé, si sabe más de testing, pues intentaré tirar por ese lado, por otro lado. Y antes eso que yo creía que era positivo, me he dado cuenta que no, porque a pesar de que, partiendo de que cualquier entrevista, cualquier proceso de selección que hagamos es injusto, porque es imposible, con lo que decía Julia antes, es imposible sacar la profesionalidad de una persona en 5 entrevistas, porque no es imposible, pero bueno, intentamos que sea lo más justo posible. Lo que no podemos hacer es darle distintas oportunidades o plantear distintas entrevistas a distintos perfiles. Entonces, eso yo es algo que cuando puedo hacer entrevista con alguien, suelo puntualizarlo mucho, es decir, no, todas las entrevistas deberían ser exactamente iguales, intentando obtener los mismos data points, como decía Julia y Elena. Justo, sí. Además, yo creo que una cosa importante aquí también es que yo creo que es un paso adelante que también nosotros hemos hecho para abordar este tema. Y es que, claro, o sea, tú no eres la única persona que lo hacía. O sea, realmente hemos visto muchos casos en el que el mismo patrón se repetía y claro, al final no es justo tampoco, ¿no? Para el resto de candidatos que cada uno se evalúe como de diferente manera, vamos a poner entre comillas. Entonces, lo que nosotros sí que hemos ido haciendo ha sido crear como unos templates que se utilizan por cada uno de esos entrevistadores y se usa el mismo template, con las mismas preguntas, no con el mismo ejercicio probablemente, porque creo que hay como diferentes Sí, opciones, Nico, pero bueno, sí. se hace como bastante más... no sé muy bien qué palabra usar, pero bueno, más unificado, ¿no? De alguna manera, y que todo el Sí, mundo más use homogéneo. los mismos patrones, eso es, a la hora de evaluar. Entonces, esto ha ayudado muchísimo, yo creo, a la hora de evaluar justamente a los candidatos.
Y mola mucho ver eso porque esa tendencia, ahora yo creo que ya dentro de la empresa, la mayoría de personas que hemos hecho muchas entrevistas, ya esto lo tenemos fuera, pero también vemos estas personas que incluso vienen gente senior que viene de otras empresas y va a hacer una entrevista y es algo curioso que dice, no, yo las entrevistas, pues he hecho cientos de entrevistas, pero mola el poder decir, vale, vamos a ver cómo lo hacemos aquí, cómo podemos intentar mejorar tu forma de entrevistar y creo que eso es algo, un aprendizaje que todo el mundo se lleva que es maravilloso. Vale, entonces ya tenemos todo hecho de la entrevista. Si sale todo bien o sale todo mal, ¿qué pasa con el candidato? Pues ya es fase de oferta. Si sale todo bien, extendemos una oferta y ojalá se venga al equipo. Si no sale tan bien, le damos feedback de que no ha salido tan bien. Y como curiosidad, que justo quería comentarlo antes, no siempre es un no para siempre. O sea, puede pasar que demos feedback de, vale, teníamos 2 personas que nos han encantado las dos y hemos cogido a la otra porque quizás aportaba un poquito más en este momento del proyecto, pero nos encantaría seguir en contacto. Sé que esa es la típica frase del recruiter de seguimos en contacto, lo sé, y que todo el mundo odia, pero realmente pasa, o sea, pasa 100% seguro y aquí en Eventbrite tenemos gente que hemos entrevistado hace un año y les hemos contratado ahora o que entrevistamos hace 4 años, les hemos contratado hace 2 y que no cierras las puertas a nadie, o sea, tú Doy aprendes. fe, mi equipo ha pasado también, así que. Justo. Ujú. Y a mí me gusta también transmitir a los candidatos que aunque el feedback no haya sido súper positivo, es un aprendizaje para ti, ¿no? Como candidato, en qué voy a mejorar, porque no estamos acostumbrados a hacer entrevistas todos los días. Mm. Y al final una entrevista es como cuando haces la selectividad, pues te pones delante de un examen, te puede salir bien, te puede salir mal, o un concierto. Es algo que no podemos controlar al 100%. Y eso, el final más feliz es cuando ofertamos y la persona se viene, pero a mí me gusta también ver el otro lado de la moneda que quizás siempre está visto como negativo y es la parte más fea de los procesos, porque al final pues descartar a alguien es lo que menos nos gusta, pero también puede convertirse en algo positivo y en decir, venga, cuando surja otro rol, prepárate esta parte muy, muy bien, que vas a tener que volver a pasar el proceso, pero ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Y luego pues esas personas se han unido al equipo. Y, y creo que la pregunta que también se hace mucha gente es cómo funciona el tema de discutir el salario. Al final, eso, eh, ¿cómo se hace? ¿Cuánto margen hay? ¿Quién tiene el poder de decisión? ¿Quién tiene el poder de decir es que no me encaja en el salario, por lo cual o le ofrecemos un rol con otra seniority o no? ¿Cómo suele funcionar ese tipo de casos? Uy, pues esto es el tema del millón, siempre. Es es la pregunta del millón. La verdad es que yo creo que nosotros, poco a poco, como que hemos ido estandarizando también digamos, un proceso justo a la hora de hablar también y de tratar este tema. Nosotros siempre preguntamos las expectativas salariales al principio del proceso y compartimos de manera transparente también nuestro rango aproximado para que esta persona pues sepa un poco hacia dónde se va a mover un poco la balanza, ¿no? Ujú. Y que pueda evaluar si le encaja o no. Pero la decisión final no está hasta el final del proceso, cuando nosotros hemos evaluado todas y cada una de las competencias. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente esas competencias nos van a decir el nivel exacto en el que está esta persona y cuánto le vamos a poder ofertar, también teniendo en cuenta la internal equity. O sea, es muy importante también que esa persona esté en semejante a otras personas que no solo de su equipo, sino de la compañía, tengan el mismo nivel. Entonces, al final es en base a las competencias que los candidatos demuestren al final del proceso, ¿no? Pues decir, vale, pues esta persona ha demostrado ser un strong senior, pues entonces tenemos que ir a la banda de los strong senior que nosotros tenemos, ¿no? Y también ahí, pues, se han dado casos en los que las expectativas eran muy bajas y hemos hecho una oferta muchísimo más alta, pero no por nada, sino porque realmente es el nivel que a esa persona le corresponde. Y bueno, pues ahí es donde un poco nosotros también
digamos que como Talent Partners intentamos pues obtener un poco el mejor resultado, ¿no? Que sea un resultado que no solo satisfaga las expectativas de los candidatos, sino que también vaya en línea con lo que nosotros internamente tenemos con otras personas. Y entonces me haces una oferta a mí y yo, porque al final muchas veces pasa en muchas empresas que eh, tiene mejor salario el que mejor sabe negociar. ¿Hasta qué punto eso funciona o no funciona? Pues ahí es lo que decía Elena antes, nosotros tenemos rangos. Si te gusta bien y si no, pues ya está. Nosotros tendremos que seguir buscando. Pero creo que la justicia interna o esa equity interna es mucho más importante para nosotros que tus capacidades de negociación. Nosotros los recruiters también sabemos que los candidatos negocian y que muchas veces pues, te ponen un cero más de lo que es o te ponen 10.000 euros más y dices, bueno, bien, juego con ese margen. Y ya Hombre, si te también ponen un cero más, ahí se han ido un poco de. Se han ido un poquito, pero. sí, o sea, Sí. que jugamos con ese margen también un poquito y nosotros también negociamos. O sea, los recruiters somos personas de ventas y también estamos negociando ofertas porque sabemos lo que hay en el mercado y sabemos lo que pueden ofrecer otras empresas. O sea, que ahí es encontrar el punto medio de la balanza y decir, vale, pues si te encaja fenomenal. Muchas veces yo también recalco que no es solo lo que tú vayas a recibir en la oferta de ahora, pero a medida que tú vayas a ir demostrando tus conocimientos y creciendo, pues cómo son los ciclos de revisión de salario, cómo son los ciclos de promociones. No te tienes que focalizar solo de lo que me estás ofertando ahora. También tienes que pensar en lo que puedes crecer dentro de un año, que al final eso es muy, muy importante. No es algo estático, o sea, no vas a estar 10 años con el mismo salario. Tienes que pensar en, vale, si yo entro ahora, no he podido demostrar el 100% para que me ofrezcan ser Strong Senior, ¿cómo puedo demostrarlo? ¿Cómo puedo crecer? Pues voy a trabajar con mi manager en conseguir eso, que al final es como el manager va a verlo, no en una entrevista el 100% de tus skills, lo va a ver en tu día a día. Perfecto, completamente de acuerdo. Y bueno, ya dijeron antes que el equipo de talent tiene que saber de marketing, porque al final tiene que vender el equipo, también estamos en ventas, así que ahora vamos a centrarnos un poquito en este último trayecto, el último tramo del episodio, en el equipo en sí, en ustedes dos. Primero que todo, y esto creo que es una pregunta del millón porque creo que nos pasa a casi todos los equipos, a pesar de que todos tenemos nuestra matriz de skills, nuestra matriz de competencias, pero ¿cómo se mide el success de un equipo de talento? Porque partimos de que no es algo que dependa directamente en la contratación de si ustedes hacen bien o no hacen bien su trabajo, porque puede ser que X rol sea más complicado, menos complicado, de que el mercado esté como esté, de que de repente estén haciendo layoff por todos lados, porque de repente todo el mundo esté contratando y haya menos por decir, mercado en general. ¿Cómo se mide el success del rol? Pues yo te diría que hay cosas que están muy claras, pero hay cosas que son muy variables. Por ejemplo, el número de hires que tú haces, el número de contrataciones que tú haces, también varía un poco de la cantidad de roles que se te asignen o de la cantidad de roles que vaya a haber en diferentes Qs, ¿no? En diferentes partes del año. O sea, no es lo mismo la cantidad probablemente que vayamos a cerrar en enero a la misma cantidad que vayamos a cerrar de septiembre a noviembre, diciembre. Entonces es muy, muy diferente. Entonces ahí sí, nos miden por la cantidad de hires que nosotros, de contrataciones que hacemos cada año. Pero bueno, esto sí que es un número bastante más variable, como decía. Luego también, pues por ejemplo, ¿de dónde vienen los candidatos? ¿No? ¿Cuántos sourcing haces? ¿Cuántas estrategias de atracción de candidatos pasivos haces? ¿Y cuántos de esos candidatos han sido contratados? Para ver un poco también pues, el esfuerzo que haces en usar otro tipo de estrategias para poder contratar. Luego también la cantidad de diversidad, ¿no? Que tienen los candidatos que tú has contratado. ¿Es más o menos diverso la cantidad que has podido incluir? No sé, Julia, si quieres añadir alguno más. Sí, luego una métrica que para mí es muy importante, es calidad versus cantidad, el ratio de conversión.
A lo mejor yo he hecho 100 entrevistas, pero solo se han convertido 5 a la fase final. Eso hay algo que no cuadra, ¿no? Pero si haces 10 y 8 se convierten a fase final, es una calidad bastante buena. O sea, ratio de conversión creo que es una métrica también bastante interesante de cara a nuestro equipo. Quería decir también que una de otras de las cosas también que nos miden es el time to hire, ¿no? Cuánto tiempo pasa desde que la posición está abierta hasta que finalmente la cierras. Realmente esto también es un poco dependiendo un poco de la posición que estés abordando, Tricky. porque hay posiciones que tardas más, hay otras que tardas menos, pero bueno, eso también es algo que pues han pasado más de 60 días en rojo, venga, ya voy mal en esta posición. Entonces, bueno, eso también es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar para poder cerrar la posición, evidentemente, en el menor tiempo posible. También conozco empresas también que lo que evalúan es el ratio de rotación, es decir, cuánto tiempo, es decir, porque no solamente es de contratar, sino esa persona, una vez contratada, valió la pena, es decir, esa persona está cumpliendo con su, está on track, o esa persona se ha ido de la empresa antes y demás, ¿eso también se valora? Al final yo creo que eso es una métrica bastante importante porque, como decíamos antes, al final una entrevista es un momento concreto y 5 horas del tiempo de la persona. Pero entender qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, es súper importante para nosotras. No solo para saber si pues, esa persona ha durado 6 meses, 5 años, 10 años, sino también para rediseñar nuestra estrategia de contratación, ¿vale? Adaptarnos de nuevo al mercado, qué es lo que ha funcionado de esta persona, qué es lo que no, de dónde viene, cuál es su experiencia, cuáles son sus skills. Es bastante interesante mirar a los datos desde ese punto de vista para aprender y seguir evolucionando constantemente. Sí, pero también diría que a nivel de métrica no es algo que nos perjudique o nos beneficie, ¿no? O sea, realmente es algo muy beneficioso a tener en cuenta, pero como métrica como tal, no. Creo que no nos lo miden. O al menos yo no Vale. sé. A ver, igual no me he enterado. Vale, entonces imagino que es algo más a nivel de equipo, ¿no? A nivel de, bueno, cómo podemos mejorar como equipo más que algo que se evalúe personalmente a cada uno de ellos. Vale. Y esto un poco para que también gente que esté en vuestro mismo rol, ¿cuál es el career ladder que ustedes tienen? Bueno, pues el career path que nosotros tenemos como Talent Acquisition empezaría pues en ser, por ejemplo, Talent Partner, que sería la posición más baja que nosotros tenemos ahora mismo. De ahí podría subir a Senior, que sería el siguiente paso. Y después ya entraría la parte de Principal, Lead y luego la parte de Management también que tenemos como TA Lead y de ahí pues un poco más para arriba, ya para la parte más de Manager Side. Así que bueno. Y a grandes rasgos, ¿cuáles serían un poco las principales diferencias a nivel de responsabilidades y de scope entre un TA, un senior, un principal, un lead y un manager? Pues estaría más relacionado con el tipo de proyectos y el impacto que tienen esos proyectos, ¿no? Al final nosotros somos una compañía global y muchos de los proyectos son más localizados a nivel, pues, región, y otros, perdón, son más a nivel global. Pues cómo redefines un proceso global de ingeniería, por ejemplo. Y luego a nivel management, pues igual, estás más involucrado en esas decisiones más estratégicas o en redefinir planes de contratación y ese tipo de responsabilidades pues más alto nivel, vaya. Muchas gracias por esto. Y bueno, entonces para ir cerrando, aunque suena un poco paradójico, para ir cerrando me gustaría abrir el último meloncito, que es que la adquisición de talento es para hablar sobre la adquisición de talento y la inteligencia artificial. Creo que antes dijimos un poquitito, porque dejamos ahí un poco de soslayo de que había candidatos que podrían estar utilizando ChatGPT para responder, pero me gustaría que lo analizáramos desde las dos dimensiones, tanto de cómo la inteligencia artificial puede ayudar, ralentizar o interferir en el proceso desde el punto de vista del candidato o desde el punto de vista del entrevistador, o bueno, desde en este caso del equipo de talento. Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial es un arma muy poderosa, pero también es un arma de doble filo. Y todo depende de según cómo la uses y para qué la uses.
Entonces, yo creo que para ambos, tanto para los candidatos como para nosotros, es una ayuda increíble a la hora de pues, ser más eficiente, pues ser probablemente más creativo, ¿no? A la hora de pues, hacer tus mensajes para hacer reach outs, por ejemplo, o para hacer tus one-pagers, ¿no? En los que explicas a los candidatos las entrevistas que van a hacer, que vamos a evaluar, para preparar. O sea, hay como millones de cosas en las que la inteligencia artificial nos ayuda, a mí me ayuda diariamente. Pero, por ejemplo, he tenido situaciones en las que, pues, por ejemplo, en la parte de los candidatos no ayuda tanto porque venden muchas veces una imagen que luego finalmente no se cumple y es una pena, ¿no? Porque usan la inteligencia artificial para suplir probablemente esos gaps que puedan tener en su currículum o demostrar habilidades que realmente no tienen para pasar el primer filtro, pero claro, no se dan cuenta que realmente nosotros vamos a evaluar todas y cada una de ellas durante el proceso de selección y lo vamos a descubrir. O sea, realmente es algo, es un arma de doble filo, porque te ayuda al principio, te ayuda a pasar, pero no a completarlo. Entonces, yo he tenido, y te voy a poner un ejemplo aquí, porque yo esto se lo conté a Julia en cuanto lo vi, porque es que no me puedo creer, no me puedo creer. Pero he visto applications, o sea, cuando alguien aplica, he visto que en la carta de presentación nosotros ponemos esa parte opcional para que escriban lo que quieran. He visto que hacían un copy-paste de ChatGPT, pero no se daban cuenta que copiaban written by ChatGPT o algo así, abajo, escrito por ChatGPT. Entonces, claro, o sea, realmente era un texto buenísimo, una presentación buenísima. Si hubiera estado así, hubiera dicho, oh, genial, qué persona tan guay, qué energía tan guay demuestra, qué maravilla. Pero luego ves el chat GPT abajo y dices, jolín, vale, puede que lo haya utilizado como ayuda, pero al final es una ayuda, no tiene que sustituir tu trabajo ni tiene que sustituir los esfuerzos que vas a poner en algo. Entonces, bueno, yo tengo sentimientos encontrados con ello, la verdad. Yo aquí, en línea a lo que decía Elena, pienso un poco lo mismo, ¿no? Es una herramienta que si la utilizas de una manera inteligente te puede ayudar mucho y a mí me ayuda muchísimo en mi día a día. Sí que diré que yo no tengo miedo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final trabajamos con personas y una inteligencia artificial no va a sustituir a una persona, no puede sustituir cómo yo evalúo a una persona o lo que decía Elena. ¿Cómo va a evaluar si una persona está usando inteligencia artificial para demostrar cómo trabajan? Creo que, bueno, hay ciertas áreas que a lo mejor puede ser un poquito más amenaza, pero al final que se necesitan personas para crear una inteligencia artificial. O sea que pese a que pueda ser una amenaza, es una herramienta. Es igual que cuando hace 100 años, bueno, 100 no, pero 50, pues había periódicos y ahora pues todo se hace a través de un ordenador y de Internet. Pues en aquel momento Internet a lo mejor era una amenaza, ¿no? Pero ahora hemos descubierto que es nuestra herramienta más valiosa y que nos ayuda a vivir y a trabajar. O sea que ahí yo creo que siempre se siente ese miedo de las cosas nuevas, que puede ser una amenaza, pero a medida que avancemos seguramente nos demos más cuenta de los beneficios y, bueno, pues tengamos que adaptarnos. Al final la vida es eso, ¿no? Adaptarte a todo lo que viene. Te puede gustar más o menos, pero te tienes que adaptar. Completamente de acuerdo. Además es que mola mucho probar todas estas cositas nuevas que vamos descubriendo, viendo cómo nos ayuda. Y es eso, es una herramienta. Al final, en Internet también hay un montón de cosas que uno podría copiar y pegar, pero no copia y pega, porque al final lo que hace es leer, entender, intentar llevárselo a tu forma de expresarte y luego ponerlo. Entonces, al final, esto es otra herramienta más que seguramente sea un poquito más poderosa, pero eso. Vale, yo creo que ya. Vale, creo que ya tenemos todo un poco, hemos hecho una revisión de un montón de cosas. Se nos han quedado un montón de cosas en el tintero todavía que teníamos pensado de charlar, pero bueno, el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Pero sí que me gustaría hacer una última preguntita y es, ¿qué creen que no les he preguntado que les tendría que haber preguntado? ¿Qué pregunta más difícil? Muy difícil.
Pues realmente es que yo creo que hemos cubierto básicamente todo, pero igual sí que yo creo que se nos ha quedado mucho, un poco en el tintero hablar un poco más sobre las entrevistas como tal, ¿no? O sea, realmente em, qué es lo que nosotros en una recruiter screen, qué es lo que buscamos, ¿no? Qué es lo que queremos encontrar de esos candidatos. Cómo nosotros como recruiters también estamos preparadas para poder evaluar temas técnicos, evidentemente no en tanto detalle como vosotros, que sois los especialistas, pero como nosotros también tenemos una parte de preparación detrás bastante gorda para poder entender qué es lo que se busca, entender las nuevas tecnologías que aparecen, entender qué es un nice to have y entender qué es lo que es un must para saber bien cómo enfocar las entrevistas y descubrir en ese primer approach si realmente el candidato pues es lo que se busca o no. Entonces ahí hay un melón también, como tú dices, bastante gordo para comentar. En el siguiente episodio igual. Línea a lo que dice Elena, muchas veces hablamos del síndrome del impostor, pero claro, Mm. hablamos de que nuestros candidatos lo pueden tener o nuestros compis, pero ¿cómo lo viven eso los recruiters, no? Cuando tienes que decir, tengo que contratar SRE, tengo que contratar ventas, tengo que contratar marketing. Ostras, pues eres experto, pero no eres experto. O sea, Claro. que ese punto creo que es un tema que nos puede dar para horas y horas de conversación. Sí, y también plantearlo desde el punto de vista de que seguramente muchos, espero que ustedes no, pero que yo creo que muchos compañeros suyos también pueden sentirse subestimados por el resto de equipos, tanto por el equipo de producto como el de diseño, como el de ingeniería y demás, y eso también es algo que tiene que ser un poco difícil de gestionar, o por lo menos algo con lo que uno tiene que intentar visibilizar y luchar. Incluso hasta por los propios candidatos, que muchas veces, a veces, parece como que Mm, tienen miedo de poder nombrar las tecnologías que saben porque piensan que no vamos a entender nada. Es como piensan que no es el foro para hablar de eso. Y es como realmente, claro, hay mucha parte que la gente no sabe vale, nosotros no somos expertos, pero jolín, tenemos ese conocimiento y trabajamos día a día bastante duro para poder ir un poco al compás de todo lo que va pasando. Entonces, bueno. Pues nada, pues Julia, Elena, muchísimas gracias por este tiempo. Yo creo que quedó un episodio súper interesante. Un montón de cositas que nos quedaron en el tintero, así que seguramente haya una versión V.2. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, un placer. Y a ustedes, amigas y amigos del mate, nos vemos en el próximo episodio. Pero no se olviden lo que decimos siempre, que ser un crack en tu rol está buenísimo, pero ser buena persona está muchísimo mejor. Porque dentro de unos años nadie se va a acordar de tu código, de tu ticket de Jira o de tu job description, pero sí se van a acordar de si eras o no buena persona.